Jueves 26 de mayo del 2022, bienvenidos amigos y amigas a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y también, por supuesto, por nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes, relevantes de la jornada. Antes saludamos con nuestro compañero Byron Galarza. ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Verónica, qué gusto como siempre compartir contigo este espacio de noticias al final de cada jornada a las 10 de la noche para que usted se entere lo que ha sucedido en el país, en el mundo y por supuesto también en los deportes. Correcto, iniciamos con los titulares, amigos, bienvenidos. Presentar el carnet de vacunación es obligatorio en cualquier establecimiento comercial, aeropuerto, terminales terrestres y otros espacios cerrados. Así lo recordaron las autoridades al realizar operativos de cumplimiento. Gobierno lanzó el programa de infraestructuras viales hasta el 2025 por $5.000 millones de inversión para nuevas carreteras y también el mantenimiento. 450 millones tendrá que cancelar el Ministerio de Finanzas para cubrir la resolución de la Corte Constitucional, quien dio la razón a la Asamblea en la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En deportes, el ecuatoriano Richard Carapaz mantiene el liderato del Giro de Italia en la etapa 18, a 3 días de la finalización de la misma. En el mundo, más de 30 millones de colombianos van a las urnas para elegir al nuevo presidente del país en una campaña polarizada entre la extrema izquierda y la derecha conservadora. Vamos con el detalle de la información, amigos televidentes. Se reporta un incremento en casos de bronquitis e influenza desde el inicio de clases en la región Costa y Galápagos. Según expertos de salud, esto se debe al contacto con patógenos extraños a los menores en las aulas de clase y el temporal. No es COVID. Tras las primeras semanas de clases presenciales en la región Costa, se han registrado un incremento de casos de bronquitis e influenza. Los menores presentan síntomas como tos, secreción nasal y malestar general. La neumóloga pediatra Maribel Freire explica que esto se debe a que los menores estuvieron en un ambiente de preescolaridad. Entonces, por eso es como, vamos a decir, una desadaptación en ese momento desde el punto de vista inmunológico y vamos a tener exposición a diferentes tipos de agentes infecciosos cuando se comienza la escolaridad. Freire agrega que el temporal también influye en la aparición de enfermedades. Y favorecidos por condiciones ambientales como el aumento de la humedad atmosférica y los cambios bruscos de temperatura. Todo esto va a dar pie a que ciertos agentes, más que todo virales, empiecen a proliferar y haya circulación en la población. Durante esta época circula en mayor cantidad el virus de la influenza y por esto es que se ha registrado un incremento de casos en las casas de salud. La recomendación que dan los expertos para evitar un contagio está en prevenir con una buena alimentación, que sea variada y balanceada. Todas las vacunas completas me dan una alta carga de protección, por lo menos de los agentes susceptibles de ser cubiertos por dichas vacunas. Entonces, aparte que también me da protección cruzada con agentes de grupos similares a los que están en la cobertura vacunal. Se recomienda a los padres mantener las costumbres de desinfección por el COVID-19 y, de ser posible, que sus hijos tengan siempre un kit de desinfección. Manuela Bedón, Noticias 7. Y recuerde, el carnet de vacunación es todavía obligatorio al ingresar a establecimientos cerrados en todo el Ecuador, así lo ha dispuesto el COE nacional. Pero además insisten en que la población debe vacunarse, incluso quienes desean o están en el grupo de las cuartas dosis. Carolina Basante nos ha preparado un reportaje para explicarnos cuáles son. Una docena de países ya aplican la cuarta dosis de la vacuna de la COVID-19, entre ellos Ecuador. Aunque la eficacia de esta segunda dosis de refuerzo no está en discusión, sí hay reparos en su aplicación. Más que no está recomendada porque a alguien le puede caer mal, es que qué gente debería priorizarse el uso de esta cuarta dosis. Y es que en Ecuador la cuarta dosis no se aplica de forma generalizada. Según lo establece el Ministerio de Salud, esta dosis está disponible para personas mayores de 50 años, mayores de 12 años con inmunosupresión moderada o severa, personal de salud y trabajadores del área de la salud. Esto incluye administrativos que laboran en instituciones médicas y personas mayores de 18 años vacunados en el exterior con la vacuna Janssen, la de Johnson & Johnson, que recibieron su primera dosis de refuerzo 5 meses atrás.
De acuerdo al vacunómetro del Ministerio de Salud, la cuarta dosis ha sido administrada a 342.000 personas hasta el momento, pero los expertos apuntan a que es momento de priorizar la tercera dosis. La tercera dosis es la dosis más importante que da el pico mejor de anticuerpos neutralizantes. Es decir, la primera, la segunda y la tercera es la mejor. En el país el esquema de 2 dosis la tiene el 83% de la población, pero de tercera dosis solamente el 37%. Carolina Basante, Noticias 7. La ministra de Salud aseguró que están en proceso de adquisición de medicinas a través de organismos internacionales como por ejemplo las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud. Además, descartó declarar emergencia el sistema de salud. Una de las estrategias del gobierno para luchar contra el desabastecimiento de medicinas es la externalización de farmacias. Sobre esto, la ministra de Salud, Jimena Garzón, indicó que las mismas farmacias son las que deben abastecerse para garantizar la medicina para la ciudadanía. Entonces nosotros, obviamente, confiando en esa capacidad que tienen las farmacias privadas, estamos realizando estos convenios de adhesión para que ellos sean los responsables de adquirir los fármacos y tenerlos disponibles para poder distribuirlos de forma absolutamente gratuita. El gobierno mantiene procesos de adquisición con instituciones internacionales de las Naciones Unidas y de la Organización Panamericana de la Salud. Para adquirir de forma centralizada los fármacos que son de difícil provisión a nivel nacional. Y para que no haya desabastecimiento, pues nosotros estamos de la mano de estos organismos internacionales para mantenernos abastecidos. El CERCOV está encargado de catalogar más de 900 fármacos y realizar la subasta inversa para firmar convenios con fabricantes o empresas importadoras de medicinas. Con la subasta inversa corporativa de medicamentos y la catalogación de más de 700 medicamentos, la Red Pública Integral de Salud solamente podrá realizar la compra de esos medicamentos de manera centralizada y solamente a través de ese catálogo. Reconoce además la mala administración en las unidades hospitalarias. Sin embargo, están tomando acciones para corregirlo. Nosotros hemos cambiado de administradores de hospitales cuando ha sido necesario. Incluso de coordinaciones zonales o distritales cuando ha sido necesario. Sobre la solicitud del Colegio de Médicos de declarar en emergencia el sistema de salud, la ministra del ramo respondió. Habría que preguntarle al Colegio Médico de Pichincha cuál es la emergencia que ellos quieren. Nosotros tenemos ellos para saturar, nosotros tenemos todos los insumos y los medicamentos en el Ministerio de Salud Pública. Edison Saavedra, Noticias 7. Otros temas, hoy visitó el Azuay, el presidente de la República, donde presentó su plan vial hasta el 2025. Incluye 5.200 millones de dólares para rehabilitar, mantener y repotenciar las carreteras de vías del país. Con una inversión de 5.200 millones de dólares a través de alianzas público-privadas, el gobierno lanzó su Plan Nacional Vial, mismo que implica la intervención, ampliación y mantenimiento de varias carreteras. Que los proyectos iniciales de concesión son el tren multipropósito, el quinto puente, la Manta o la Quevedo-Manta, la Montecristi, la Cadena y la Loja Catamayor. A este grupo de vías se incorporará la Descanso o el Aseo Pau. El ministro de Transporte recalcó que concesión no significa privatización. Además, el Estado como inversión directa destinará 550 millones de dólares para obras. Estos 550 millones más, ¿para qué son? Para emergencias, para mantenimiento vial, para reconstrucción vial y para la construcción vial. Para el 2023, esta cartera de Estado analiza la concesión de la vía Molleturo-El Empalme, la vía Cuenca-Girón Pasaje, entre otras. De su parte, el presidente Guillermo Lasso destacó la importancia de los proyectos para la construcción de la vía Quito-Guayaquil y la vía Cuenca-Guayaquil. Esos son dos ambiciosos proyectos que vamos a iniciar de inmediato la contratación de los estudios y ojalá Dios quiera y nos permita inaugurar el inicio de esas obras en los próximos 3 años. Lasso hizo hincapié en que la inversión en obras podrán generar más empleo. Y para generar empleo, una de las maneras es la obra pública y la otra es la alianza público-privada. El Plan Nacional Vial tendrá una proyección hasta el 2025. Edison Saavedra, Noticias 7.
$230 millones se destinará por parte del gobierno ecuatoriano este 2022 para el pago de 4.500 jubilados de los ministerios de Educación, Salud y otras entidades gubernamentales. Tras una resolución de ley y una validación de 14.000 expedientes, el pago será junio, septiembre y diciembre. 230 millones de dólares destinó el gobierno para el pago de los jubilados de las carteras de salud, de educación y otras instituciones. Son unos 4.200 exfuncionarios que se beneficiarán de su jubilación luego de casi 30 años de labores. Así lo anunció el viceministro de Trabajo, Jorge Benavides. Se validaron ya 15.500 expedientes. De estos 15.500 expedientes validados, se dará cumplimiento este año 2022 al pago de 4.200 expedientes, que son, como usted señala, 4.200 jubilados ya. Estos valores, dicen, estaban pendientes desde el 2020, cuyo atraso no se pudo cumplir ante la crisis económica y la pandemia. Según el ministerio, se espera cubrir a los 11.000 trabajadores del sector público jubilados. Hay una deuda de 778 millones. Y de esto ya se cumpliría cerca del 30% de la deuda. Actualmente, ¿qué se ha pagado? Ya se ha pagado, de la planificación que se tiene para este primer trimestre, se ha superado el pago de 42 millones de dólares para el bono de compensación por jubilación. La idea de Benavides, dice, es pagar en 3 partes. Abril a junio el primero, en septiembre el segundo y diciembre el último pago. Los montos son variados y ponen un ejemplo. Tiene que ser una compensación similar a 5 salarios básicos unificados a partir del 5º año por cada año de servicio. En promedio esto rondaría cerca de los $50.000. Byron Galarza, Noticias 7. Este 26 de mayo la Policía Nacional graduó 338 nuevos gendarmes que se suman a los 50.000 existentes en el cuerpo policial. Los detalles cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos, amigos. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Continuamos. El presidente Lasso ha insistido a los municipios a mantener reuniones con ministerios a fin de armar un plan conjunto y hacer frente a la inseguridad. Desde el Cabildo Capitalino ya se presentaron algunas propuestas a fin de prohibir, por ejemplo, el uso de armas blancas en espacios públicos. Yo invito a todos los municipios del Ecuador a que se den cuenta en el COTAC las responsabilidades que también tienen en materia de seguridad y que colaboren con el gobierno. Estas fueron las palabras del presidente Guillermo Lasso durante una entrevista mantenida la noche de este 25 de mayo. Ahí reconoció que uno de los problemas que más afectan al Ecuador es la inseguridad. Los otros temas que usted ha tocado relativos a placas, tránsito, motos, 2 pasajeros, esto es una realidad. Corresponde a los municipios el control. Desde el municipio de Quito coinciden en que hay acciones que pueden colaborar a reducir los índices de inseguridad. La competencia de la seguridad ciudadana es del gobierno central, pero no podemos abstraernos y quedar impávidos ante el incremento de la delincuencia. Ya hay propuestas que se ponen en la mesa. Una de ellas, una ordenanza que regule el porte de armas blancas en la capital. Eso significa que una persona que no justifique su uso va a ser retenida por la Policía Metropolitana y se llamará a la Policía Nacional para que obviamente confirme el arresto. Para la regulación de los pasajeros de moto, aún no hay propuesta en firme. La Procuraduría Metropolitana nos indicó que aquello tiene que ser una norma ad hoc, es decir, debe ser aprobado esta norma en base a una ordenanza que debe ser motivada por la Comisión de Movilidad, porque es definitivamente un tema de movilidad, aunque su objetivo sea la seguridad. Más allá de esas acciones, Lasso instó a los municipios para que se reúnan con ministerios y elaborar un plan conjunto. Andrea Orbe, Noticias 7. Este 26 de mayo la Policía Nacional graduó a 338 nuevos gendarmes que se suman a los 50.000 existentes en el cuerpo policial.
Desde Tambillo, al sur de la capital, la Policía Nacional realizó la graduación de 338 policías, de un total de 779. En la ceremonia asistieron varias autoridades, entre ellos el ministro del Interior, Patricio Carrillo, el cual dijo que es un momento histórico en el cual se busca fortalecer el cuerpo policial. Porque es la demostración de que estamos más firmes que nunca en el combate de todo tipo de criminalidad. Y lo vamos a hacer junto a ustedes sin temor, con profesionalismo y con la fe en Dios. Por su parte, el comandante de la policía, Fausto Salinas, en su intervención resaltó el gran aporte que significa la incorporación de los nuevos miembros. El país, la institución y la sociedad esperan ansiosos su contingente en un momento tan crítico. Es hora de iniciar esa gran tarea y un proyecto de vida personal y profesional. De los 338 graduados, 280 se quedarán en la capital y conformarán 20 unidades comunitarias de policía. Y 300 que van a Guayaquil a reforzar especialmente los mecanismos que tenemos de contención para la presencia del crimen organizado en esta ciudad. En total se van a graduar 779 policías. El día viernes 27 de mayo en Guayaquil se incorporarán los 441 restantes. Manuela Bedón, Noticias 7. Otros temas, el Ejecutivo y la Asamblea están encaminándose para restablecer relaciones. Una segunda reunión entre los jefes de bancada y el titular de gobierno está previsto en los siguientes días. El primer año de gobierno de Lasso estuvo marcado, entre otras cosas, por la tensa relación con el legislativo. Aunque ahora el régimen plantea acercamientos. Los puentes nunca han estado rotos. Hoy hay simplemente más posibilidades de concretarlos y enhorabuena para el país. Ya tuvimos un primer encuentro con los jefes de bancada, estamos planificando un segundo encuentro. Y para que esto se dé, hay disposición en el Parlamento. Se escucha que van a mandar la ley laboral. En buena hora, lleguen a los consensos mínimos primero con las distintas organizaciones de los trabajadores. Incluso entre los que se denominan rebeldes, tanto en Pachacuti como en la izquierda democrática. Y hacer el tema de las mesas de trabajo, las mesas de técnicas, que presenten las iniciativas en estas mesas de trabajo. Ahora bien, lo que puede ser un factor de discordia es la permanencia de Yori como presidenta de la Asamblea. Aspiramos a que las autoridades, todas las de CRAL, puedan continuar por el tiempo que les resta dentro de su mandato. Y respecto de la presidencia de la Asamblea, es una decisión tomada por la Asamblea, le siga o no le siga respaldando el Ejecutivo. Justamente su remoción fue una de las cosas que se puso sobre la mesa en la primera reunión de jefes de bancada con el ministro Jiménez y que podría concretarse en los próximos días, cuando el Pleno decida sobre el informe de la comisión ad hoc que recomienda su destitución por incumplimiento de funciones. Carolina Bastante, Noticias 7. Este próximo lunes, atención amigos, a mediodía se conocerá la resolución de un juez de Cuenca sobre la audiencia de la acción de protección que presentó el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, con el objetivo de evitar su suspensión. En Cuenca, este jueves se llevó a cabo la audiencia para revisar la acción de protección presentada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, con la que pretende evitar su suspensión por 90 días. El mismo Saquicela presentó sus argumentos durante la diligencia, con la que busca demostrar que se cometió una ilegalidad en su contra y que se vulneró el debido proceso. Previo a la audiencia, ofreció declaraciones. Que con 2 votos me pretendan sacar a un poder del Estado, eso no es meter las manos en la justicia, esto es un hecho sin precedentes en la historia del Ecuador. Esto no puede suceder. Saquicela solicitó al juez Carlos Gerbes que acepte su acción de protección y que Morillo y Murillo expresen disculpas públicas en medios nacionales a la función judicial. A la cita no asistieron Fausto Murillo y Juan José Morillo, presidente y vocal del Consejo de la Judicatura respectivamente, lo que fue criticado por Saquicela. Por su parte, la defensa de la Judicatura aseguró que no hubo violación al debido proceso y recalcó que la denuncia que provocó su suspensión se debe al supuesto retardo en el trámite de la extradición del expresidente Rafael Correa. En la diligencia se presentaron 6 amicus curiae, 5 de los cuales apoyaron la acción de protección de Saquicela, mientras que uno solo apoyó la sustentación del Consejo de la Judicatura. Edison Saavedra, Noticias 7. Una buena noticia, el Registro Civil ha informado que la emisión de cédulas de identidad se mantiene ya operativa en un 95%, esto gracias a la entrega de insumos y material del IGM, precisamente el Instituto Geográfico Militar, a fin de normalizar la atención de turnos represados.
El Registro Civil anunció que se aumenta progresivamente los turnos para la emisión de cédulas. El Instituto Geográfico Militar IGM entregó 60.000 tarjetas de policarbonato para la elaboración del documento de identidad. Según información gubernamental, esta cifra se suma a los insumos entregados desde el mes de abril, con lo que da un total de 240.000 tarjetas. El Estado, a través del IGM, ha hecho una considerable inversión para tener la infraestructura de alta tecnología en la fabricación de cédulas y pasaportes. Lo que nos ha permitido como Registro Civil aumentar la capacidad de producción y atención ciudadana. Actualmente el Registro Civil está entregando más de 8.000 cédulas diarias, lo que representa un 95% de su rango normal de emisiones, tomando en cuenta que en promedio se entregaban aproximadamente 8.500 cédulas antes de la escasez de insumos. Lo que nos ha permitido como Registro Civil aumentar la capacidad de producción y atención ciudadana en un 95%. Y estamos seguros que en las próximas 2 semanas, de acuerdo a las entregas parciales que nos seguirán haciendo, llegaremos al 100% de capacidad de atención. Para sacar la cédula de identidad se debe ingresar a la página www.registrocivil.gov.es y agendar su turno de atención. Otros servicios como las inscripciones de nacimiento y defunción, matrimonios, firma electrónica, emisión de certificados y actas registrales son atendidos con normalidad. Andrea Orbe, Noticias 7. El gobierno nacional va a destinar 450 millones para pagar a los maestros que están dentro del régimen de la Ley Orgánica de Educación Intercultural tras la resolución de la Corte Constitucional. La resolución de la Corte Constitucional sobre el veto parcial del presidente Lasso a la Ley Orgánica de Educación Intercultural obliga al Ejecutivo a cancelar 450 millones a miles de docentes de ese sector. El Parlamento aprobó el texto vinculando el incremento indexado del precio del petróleo y los nuevos ingresos por tributos. Para el viceministro de Economía, esta aprobación fue demagógica y no técnica, pero eso sí, se cumplirá. Ese proyecto original, ¿no es cierto?, en lo que salió de la Asamblea, redujo algunas de las escalas, ¿no es cierto?, y redujo también el costo fiscal que estaba vinculado y estaba alrededor de 500 millones originalmente, ¿no es cierto? En este momento se ha venido trabajando con el Ministerio de Educación en tratar de identificar algunas alternativas. Los recursos temporales no pueden financiar un gasto permanente que obliga a la ley, como es el caso. Se sigue insistiendo con el tema de que existen reservas internacionales y que se puede tomar mano de las reservas internacionales para cubrir este tipo de gastos. Si bien las cifras son positivas, 6.000 millones de dólares en recaudaciones, los ingresos sirven para cumplir las obligaciones pendientes con los municipios, prefecturas y otros organismos, además de la seguridad social, recordando que se han cancelado más de 700 millones al IES, pero sí habrá recursos para inversiones públicas como carreteras. Así lo confirmó el presidente Lasso en su discurso. En términos de lo que se puede comparar con el año pasado, un incremento de alrededor del 19% que está previsto este año. Adicionalmente, precisamente por lo que ha sufrido el Ecuador con el tema del invierno, en este año se están previendo recursos adicionales por alrededor de 500 millones de dólares para poder partir a ese potenciamiento. Byron Galarza, Noticias 7. Muchas gracias. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, desde este sábado 28 de mayo a las 6 de la tarde se cerrarán las fronteras terrestres y fluviales entre Ecuador y Colombia debido a la jornada electoral del vecino país. Los detalles ya les contamos. Vamos enseguida con las noticias del mundo, amigos televidentes. Atención, en Colombia, el gobierno de Iván Duque ordenó el cierre de sus fronteras por las elecciones presidenciales planeadas para el próximo domingo. Yair Díaz informa que también se ha estipulado la prohibición de la venta y consumo de licor en el país. Para garantizar el desarrollo adecuado de las elecciones presidenciales en Colombia, el Ministerio del Interior anunció el cierre de todas sus fronteras. Ordena el cierre de las fronteras terrestres y fluviales a partir del día sábado a las 6 de la tarde hasta el día lunes a las 6 de la mañana. En esta medida están exentos los colombianos que están debidamente inscritos en los puestos de votación y que podrán ingresar a territorio colombiano para ejercer su derecho al voto. Ese cierre de fronteras lo que busca es proteger el proceso electoral. Recuerden que en este momento ya están en operación las mesas de votación en zona de frontera para aquellos ciudadanos colombianos que estando en el extranjero ingresan a territorio nacional a su proceso de votación. Además del cierre de fronteras, otra de las medidas adoptadas por el gobierno es la ley seca, que entrará en vigencia el fin de semana de la jornada electoral.
No podrá haber ni expendio ni consumo de licor desde el día sábado a las 4 de la tarde hasta el domingo al mediodía. Decisión que no comparte el gremio de bares por considerar que la hora de inicio de la ley seca afectaría de forma negativa al comercio. Restringe, por supuesto, esa actividad económica principal nuestra y esto trae como consecuencia unas grandes afectaciones. Atención amigos, un fuerte sismo de 7.2 grados sacudió a Perú esta mañana. El movimiento telúrico se sintió inclusive en Ecuador, Chile y Bolivia. Hasta el momento no se han registrado ninguna persona herida según información oficial. Esta mañana se produjo un sismo de magnitud 7,2 en el sur de Perú, a una profundidad de 240 kilómetros en la ciudad de Ayaviri, cerca de la frontera con Bolivia, según informó el Instituto Geofísico de Estados Unidos. A través de plataformas digitales, los ciudadanos informaron que a pesar de la intensidad de este fenómeno, no se activó la alerta sísmica en el país. El movimiento telúrico además se percibió en las localidades del Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna. Hasta el momento no se han registrado daños materiales o personas afectadas. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador informó del movimiento telúrico, por lo que según las publicaciones de usuarios en redes sociales, el sismo se sintió en Quito, Portoviejo y El Puyo, e incluso en Chile y Bolivia. Este país andino se encuentra ubicado en el cinturón del Pacífico en una zona amplia de actividad sísmica, por lo que según información publicada en la Deutsche Welle, Perú es sacudido cada año por al menos 400 movimientos telúricos. El Congreso salvadoreño prorrogó por tercera ocasión el régimen de excepción, lo cual significa que la nación centroamericana cumplirá 90 días sin derechos fundamentales, como la libertad de asociación, para combatir a las pandillas. Con 35.000 capturas y en medio de señalamientos de violaciones a los derechos humanos, la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista prorrogó el régimen de excepción por 30 días más. Derechos como la libertad de asociación, a una detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones seguirán suspendidos hasta el 24 de junio. Hay muchas voces disonantes que cuestionan y que quieren hacer cuentos sobre los derechos humanos, pero no de las víctimas. Esta guerra es hasta erradicar las pandillas del territorio salvadoreño. La oposición cuestiona al gobierno asegurando que no todos los 35.000 detenidos están relacionados a pandillas y que siguen violentando los derechos humanos. Hoy murió otra persona en el penal de Salco. ¿Hasta cuándo va a ser suficiente? Unos vapuleados, otros por falta de medicamentos, van muriendo en las manos del Estado durante este régimen de excepción inmoral. El origen del régimen de excepción fue la matanza reportada a finales de marzo, que dejó 87 personas asesinadas en 3 días. Les contamos, amigos, que se abrió un debate político entre la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos tras la masacre en una escuela de Texas el pasado 24 de mayo. El tema central que se aborda es el control de armas en el país, ya que este no sería el único caso de violencia. Hasta el momento no se sabe con certeza si se llegará a algún acuerdo de esta reunión. Una nueva tragedia por violencia armada abre el ciclo de debate en el Congreso que ha fracasado durante décadas. When in God's name. Tenemos que preguntarnos cuándo, en el nombre de Dios, vamos a hacer frente al lobby de las armas. ¿Cuándo, en el nombre de Dios, haremos lo que todos sabemos en nuestras entrañas que debe hacerse? El presidente Biden abogó por una discusión seria sobre el control de armas. I am sick and tired. Una tarea que ha sido promovida por los demócratas y bloqueada en varias ocasiones por la bancada republicana. Minority Leader. Este miércoles, el líder de ese partido en el Senado lamentó lo sucedido, pero evitó comprometerse a una discusión de fondo. Es literalmente repugnante. Repugnante considerar que las vidas jóvenes e inocentes fueron robadas por esta violencia sin razón y sin sentido. La epidemia de violencia por armas de fuego es distintiva de Estados Unidos. El senador demócrata Chris Murphy pronunció una emotiva intervención en el Pleno. Esto solo sucede en este país y en ningún otro lugar.
En ningún otro lugar los niños van a la escuela pensando que podría ser fusilado ese día. En la bancada republicana, senadores como Ted Cruz consideran que la medida más efectiva para mantener a los niños seguros en las escuelas es armando a la policía en los planteles. Otros miembros del partido de oposición, como Lindsey Graham, se han mostrado a favor de una discusión, pero la misma no ocurrirá inmediatamente por falta de apoyo republicano. A veces hay que permanecer en estas causas durante mucho tiempo. No sé si podremos obtener 60 votos en el Senado, pero haré todo lo posible para intentarlo. Las declaraciones dejan una especie de déjà vu y plantean la pregunta de si esta vez los políticos actuarán o si el ciclo trágico se mantendrá. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América. Y la zona de Uvalde está de luto tras la masacre en una escuela donde niños fueron asesinados por un joven de esa misma comunidad. Nuestra cadena aliada habló con una familia cuyo hijo sobrevivió a esta tragedia. Veamos. Era un día como cualquier otro. Recuerda a Jaden Luna, de 9 años, sobreviviente de la masacre de la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas. Y luego esto pasó. Su inocencia y su cotidianidad fue interrumpida por un atacante de 18 años, identificado como Salvador Ramos. Estábamos afuera en el recreo y nuestro entrenador nos dijo que entráramos. Ahí fue que escuchamos 3 disparos y luego solo escuchamos gritos. El relato de Jaden emociona a su padre. Sabe que pasó por una tragedia que no debía de pasar él. Y pues, más gracias a Dios que todos están bien. Sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte en esta escuela de 600 estudiantes. Hemos confirmado la muerte de 19 niños y 2 adultos. Eran 2 maestros y otros 17 heridos en esta horrible tragedia que tuvo lugar aquí. Confirmó La Voz de América el teniente Chris Olivares del Departamento de Seguridad Pública de Texas, quien agregó que aún no se sabe qué motivó al atacante al que la policía abatió. Vivía con sus abuelos aquí en Uvalde, asistió a una escuela secundaria de la zona. No hemos podido identificar a ningún amigo ni novia. Sabemos que no tenía antecedentes penales ni afiliación a pandillas. Preguntas que no eliminan lo que Cynthia Luna, madre y abuela de estudiantes de esta escuela, sintió. El susto que pasamos, no sabíamos si estaba bien el niño, y también tenía nietos ahí en la escuela. Y vi uno que salió por la ventana corriendo. En medio de este caos, me siento feliz de que sobreviví. Celia Mendoza, Voz de América, Uvalde, Texas. Impresionante testimonio del pequeño. Vamos a cambiar de tema. Putin no impondrá la paz en la guerra de Ucrania. Olaf Scholz en Davos, el canciller alemán, interviene en el Foro Económico Mundial, precisamente donde también ha participado el alcalde de Kiev, Vital Klitschko. Putin no impondrá la paz en la guerra de Ucrania. Así lo ha asegurado el canciller alemán Olaf Scholz en el Foro Económico Mundial en Davos. Estamos apoyando a Ucrania en coordinación con nuestros aliados y en esto estamos de acuerdo. No haremos nada que convierta a la OTAN en parte del conflicto. Eso podría suponer una confrontación directa entre potencias nucleares. Se trata de dejarle claro a Putin que no habrá una paz impuesta. Ucrania no la aceptará y nosotros tampoco. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha explicado que la ciudad necesita unos 80 millones de euros para reconstruir los 300 edificios destruidos por la guerra. En una entrevista en Euronews, Klitschko ha asegurado que ahora no tiene sentido negociar con Putin. No tiene sentido hablar con Putin. Es una persona dañina, como lo fue la decisión de hacer la guerra en un mundo moderno, tener la loca idea de reconstruir el imperio soviético. Creo que no hay motivos para negociar con él. Tatiana se enfrentó a los soldados rusos cuando entraron por primera vez a su casa en Cherson. Los soldados se retiraron, pero antes avisaron a sus vecinos que volverían y que la próxima vez sería distinto. Ella entendió entonces que debía huir con sus 2 hijos antes de esperar ese segundo encuentro. Tolia y Sasha quieren mostrarme dónde está su casa.
en un pueblo ahora bajo ocupación rusa. ¿Esta es tu casa? Aquí es donde está tu bicicleta. La familia tuvo que salir corriendo cuando los soldados rusos estaban demasiado cerca. Al principio vivíamos en nuestro pueblo, luego llegaron los orcos. Los rusos. Sí, los rusos. Ellos tomaron nuestro coche. Entraron en el patio con ametralladoras y empezaron a preguntar por el coche. ¿Diésel o qué combustible? Les dije que el coche funcionaba con gasolina. Empezaron a decir que la paz sea con ustedes y yo les contesté: antes de que vinieran a Ucrania teníamos paz en nuestra tierra. Todo estaba bien con nosotros hasta que ustedes llegaron. También les dije: yo no les he invitado a mi patio. Por favor, no se acerquen a mí. No asusten a mis hijos, a mis familiares. Se dieron la vuelta y se fueron, pero le dijeron a mi vecino que volverían y que me hablarían de otra manera. Son personas que no lanzan palabras al viento. Si dijeron que lo harían, lo decían en serio. Así que hicimos las maletas y nos fuimos. A los 14 años, Tolia dejó atrás su bicicleta, sus amigos y sus recuerdos, como decenas de miles de personas que escaparon de Jersón y otras zonas que ahora están bajo el control de Rusia, donde los prorrusos están trabajando para reabrir las escuelas con un nuevo plan de estudios ruso, y a donde a los residentes que se quedaron se les ofrecerán pasaportes rusos, lo que indica la intención de Moscú de establecer un enclave permanente en los territorios ocupados. Algo que Sasha, como muchos en Ucrania, dice que no durará. ¿Y qué crees que va a pasar con Ucrania? Ganaremos. La guerra terminará. Ucrania ganará. Y tomaremos nuestra Crimea y nuestro Donbass. La pregunta es cuánto tiempo tardará en llegar esta liberación y si niños como Sasha y Tolia tendrán la oportunidad de crecer en un país en paz. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas aumentó a 100 millones el número de desplazados en todo el mundo, mientras que en Senegal 11 recién nacidos fallecieron a causa de un incendio en uno de los departamentos de un hospital. Le contamos más información en el siguiente resumen de Noticias Internacionales. El número de personas desplazadas en el mundo alcanza los 100 millones por la guerra en Ucrania y otros conflictos mortales. La Organización de las Naciones Unidas estimó que a finales de 2021 había 90 millones de personas desplazadas como consecuencia de la violencia en Etiopía, Burkina Faso, Birmania, Nigeria, Afganistán y República Dominicana del Congo, por lo que las Naciones Unidas para los Refugiados informó que se publicará el informe anual de tendencias mundiales, regionales y nacionales, adjuntando actualizaciones del número de desplazados hasta abril de 2022. La deforestación en el bosque atlántico de Brasil aumentó 66% en 2021 según datos de la ONU. Este noviembre de 2022 y octubre de 2021, la selva tropical brasileña perdió 21.642 hectáreas, según un estudio realizado por la Fundación Mata SOS Atlántica, por lo que conserva apenas el 12% de la vegetación como consecuencia del proceso de deforestación y urbanización. 11 recién nacidos fallecieron producto de un incendio que se desató en el departamento de neonatología de un hospital de la ciudad de Tivaouane en el oeste de Senegal. Ante este hecho, el presidente de Senegal, Macky Sall, pidió que se realicen investigaciones para determinar la causa del incendio en el hospital. Además, el Ministerio de Salud informó que se están coordinando arreglos para la asistencia de las familias de las víctimas. Cuando regresemos, amigos televidentes, atención, el belga De Bont gana la etapa 18, pero Richard Carapaz sigue de líder por quinto día en el Giro de Italia. Etapas que de viernes a sábado serán claves para nuestro crédito. Cuando regresemos de la pausa, les vamos a contar este y otros detalles importantísimos de la información deportiva. Ya regresamos. Buena nota de la farándula, pero que realmente nos apena para los amantes del cine. Es que Verónica ha muerto hoy, ha fallecido en circunstancias extrañas. Es un gran actor norteamericano que siempre hizo de villano. Se trata de Ray Liotta.
Así es uno de los intérpretes de villanos más queridos del cine. El actor estadounidense falleció a los 67 años de edad. Liotta murió mientras dormía en República Dominicana, donde estaba filmando una película, según informó este jueves su publicista. De tal manera que el actor, como lo recordamos, Byron, se hizo mundialmente famoso en 1990 por la película de Martin Scorsese, Goodfellas. Siempre le gustaba hacer este papel de malo, pero en estas películas que tenían que ver con de los gángsters y todo, sí, siempre fue el malo, turbios, literal, de la el malo de la película, etcétera, sí. pero un gran actor. Excelente. O sea, para hacer papel de malo, él sí que era el mejor, era el bueno de los malos. Así, el bueno de los malos, totalmente. Estamos pues apenados por esta noticia y con esto nosotros finalizamos la presente emisión informativa y nos vamos no sin antes desearles, amigos, que tengan una excelente noche, que mañana nos acompañen también muy temprano desde las 7 horas en punto con una nueva emisión de Noticias 7. Tendremos importantes entrevistas. Sí, Byron. Seguro que sí, estará en esta mesa de trabajo el embajador de la República de Colombia para hablar sobre las elecciones en su país y cuántos colombianos votan aquí en Ecuador. Y también el ministro de Turismo, Miguel Olsen. Muy buenas noches, que descansen. Hasta mañana.